Estamos con nuestro personaje de hoy, esta mañana aquí en CHTV, para hablar de lo que ha ocurrido en las últimas horas este día lunes, hoy lunes 24 ya de enero del año 2022. Estamos únicamente ya a 3 días de la toma de posesión de la presidenta electa, Xiomara Castro. Así que, como se dice, esto va como en tierra de pobre. Ya pronto tendremos pues ya, ojalá que la aeronave alcance pronto altura de crucero y comencemos a trabajar como Dios manda, cada quien en su respectiva trinchera ahí, los diputados, los alcaldes, la presidenta Castro en sus quehaceres, los obreros, los campesinos en sus quehaceres, todo mundo, lo que queremos es, los empresarios, banqueros, etcétera, todo mundo, lo que queremos es que este país salga adelante, nuestro país salga adelante, comenzar a atacar cada uno de los ingentes problemas que vivimos en nuestro país. Mire, le espero una tarea dura a la presidenta Xiomara Castro en temas económicos, sociales, políticos. Solo ese tema de la ANE es un verdadero dolor de cabeza y no es para que estemos peleando. No es para que el país esté sumergido en una división como la que desgraciadamente hemos caído a raíz de esa incisión que ha sufrido en las últimas horas el Partido Libertad y Refundación, y se ha dividido, prácticamente se ha fraccionado en dos el Partido Libre con la expulsión de 19 diputados. No hablamos de uno, no hablamos de dos o de tres, hablamos de 19 diputados que han sido expulsados del Partido Libertad y Refundación, producto de toda esta crisis que estamos viviendo a lo interno de un partido político. Estamos esta mañana con el presidente del Partido Liberal, ex candidato a la presidencia de la República por esta enseña rojo, blanco, rojo, el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Buenos días, abogado Yanni Rosenthal. Buenos días, Armando, un placer estar aquí. Gracias por la oportunidad y por el espacio. Y un placer de poder compartir contigo en este canal. Ya más tranquilo ahí, luego de todo ese relajo de las últimas horas. Pues sí, fue una semana dura. Casi no dormí la semana pasada, acompañando a los compañeros diputados. Y al final, pues creo que estamos ante una situación complicada para el país. Una situación donde hoy tenemos dos juntas directivas que luchan por ser los titulares del Congreso. Es una situación inédita que, bueno, no sé si en el pasado, el siglo pasado o el antepasado ocurrió, pero por lo menos desde que regresamos a la democracia en los últimos 40 años, esto no había ocurrido. Bueno, excepto lo que pasó en 1985 con esta llamada opción B, Yanni, que al final pues fue el resultado de una crisis sin precedentes que se dio, creo que ha sido la crisis peor que hemos vivido, y hace un momento hacíamos un comentario justamente sobre eso, recordábamos ese episodio en nuestra vida política, hombre, que acabamos de regresar a esto de la democracia electorera después de todos los regímenes militares, y con qué nos salió un político en ese tiempo que se quería quedar 2 años más, y todo eso generó todo ese relajo, ese fue todo el problema, ¿verdad? Y un problema, de nuevo decíamos, un problema interno del Partido Liberal, ¿va? El 2009, un conflicto interno del Partido Liberal, y hoy un conflicto interno dentro del Partido Libre. Efectivamente es un conflicto interno del Partido Libre, y la posición del Partido Liberal desde el 9 de diciembre la fijamos que íbamos a votar por un representante de Libre o por un diputado de Libre, y así lo hicimos. Los liberales, unos votamos por uno de Libre y otros votaron por uno del PSH, pero en alianza con Libre. Entonces, al final, pues, el Partido Liberal cumplió con eso. En el caso de los que fueron a Zambrano, habían sido invitados a formar parte de la Junta Directiva, decidieron no hacerlo, no integraron la Junta Directiva. En el caso de los que estuvieron en el Congreso Nacional, sí hay algunos liberales que están integrando la Junta Directiva. Y pues yo espero que en el transcurso de hoy y mañana se pueda iniciar un diálogo que encuentre una solución para este problema y que se puedan salir con una sola Junta Directiva unificada. Correcto, alguien me informaban que hay reuniones inclusive ya a nivel de la Embajada de Estados Unidos. Ya ha tenido que interferir la Embajada de Estados Unidos. Aparentemente creo que
No sabemos si la presidenta o vicepresidenta Kamala Harris va a venir a la toma de posesión con todo este reloj que se ha armado. Ya desde la semana pasada se nos había dicho que iba a venir únicamente a reunirse con la presidenta electa y que lo iba a hacer ahí en el Palacio José Cecilio del Valle, ahí en el Boulevard Juan Pablo II, en la sede del Ejecutivo, y que no iba a ir a ningún otro acto. Pero no sabemos si ya con esto ya inclusive canceló esa reunión que tendría ahí sobre el terreno con la presidenta electa en el Palacio de Gobierno. Bueno, y con todo esto, Yanni Rosenthal, algunos sectores todavía siguen criticando al Partido Liberal que por qué votó, o sea, critican el hecho que votó obviamente por en el lado de Jorge Cálix, porque querían que votar en el lado de Luis Redondo. Mire, esos son sectores de Libre que están criticando el Partido Liberal, ¿verdad? Entonces, ellos deberían de criticar más bien su división interna y preocuparse por resolver su problema de división interna. Nosotros, ¿qué culpa tenemos de la división interna de Libre? O sea, nosotros cumplimos, votamos por un miembro de Libre. No fuimos a votar por un miembro del Partido Liberal, no fuimos a votar por un cachureco. Votamos por un miembro de Libre, pues. Y no solo eso, el miembro de Libre más votado en la capital. Es el diputado más votado, creo que de todo Honduras. Y es el diputado más votado de Libre ahí en la capital. Y un miembro referente de Libre, Jorge Cálix. Correcto, correcto. Y han participado en estas reuniones, Yanni Rosenthal, que están buscando un acercamiento, una salida a esta crisis. ¿Está participando el Partido Liberal? Entendemos que las pláticas son entre las dos partes de Libre. Ahí no está participando los otros partidos. Y es correcto, pues si ellos se tienen que arreglar entre ellos, ¿verdad? Es un problema interno que ellos tienen. Nosotros no tenemos nada que ver con ese problema interno, ni lo hemos incitado, ni los hemos dividido. Son decisiones que ellos mismos tomaron. La verdad que nosotros, pues, 2 días antes de la elección de la Junta Directiva Provisional, decidimos votar por Libre y votamos por la única planilla que se presentó. Porque uno de los reclamos que hay es que no permitieron que se presentara la segunda planilla. Pero la primera planilla ya había sacado 85 votos, ¿verdad? Y si usted resta 128 diputados menos 85 votos, pues ya no le ajustaba a la segunda planilla para llegar a 65, que es el mínimo, porque ya solo quedan 40 y pico de votos, pues. Entonces, no entiendo yo por qué reclaman que no les permitieron presentar esa segunda planilla. Tal vez sí los hubieran dejado presentar, la verdad, porque pero iban a sacar 40 votos o 45 votos. Entonces, ya la otra tenía 85 y nosotros votamos por esa planilla. Al momento de la elección de la Junta Directiva en permanencia, pues la sorpresa es que están unos en un lado y otros en otro lado. Entonces, se fueron 15 liberales para Zambrano y otros 7 se fueron para el Congreso Nacional. Nosotros no tenemos malestar con los que se fueron para el Congreso Nacional. No nos vamos a poner a expulsarlos o algo por el estilo, porque consideramos que los diputados son independientes, son electos por el pueblo para representarlos. Por supuesto, yo hubiera querido que la bancada votara unificada, que no haya este tipo de situaciones. Pero ellos pues decidieron beneficiarse de las prebendas que se les ofrecía de parte de la Junta Directiva de Luis Redondo, de integrarle esa Junta Directiva y otros beneficios. Y entonces se fueron para allá. Pero no lo voy a cuestionar por eso. Bueno, pero es que el escenario, efectivamente, como lo plantea Yanni Rosenthal, es el mismo. Es como que, por ejemplo, en este momento, el Partido Liberal, en este caso su presidente, Yanni Rosenthal, apareciera y dijera que expulse a esos 7. Decimos esto porque quiero decirte, Yanni, en lo particular, yo hice un tweet, mandé un tweet, creo que fue el día de la expulsión, cuando fue, creo que fue el viernes, ¿verdad? Me cayeron las avispas, es que el problema de la gente libre es que es bien radical y no permiten que nadie opine, ¿verdad? O sea, el pensamiento de ellos es el de ellos, el único pensamiento universal, es el pensamiento universal y punto. Pero a mí me parece en lo particular que la presidenta electa se apresuró, que actuó demasiado, que actuó abruptamente con esa expulsión. Ella pudo haber esperado
por lo menos el fin de semana, haber comenzado a reclutar diputados, diputadas, una por una, llamándolos a su casa, donde fuera ahí, a tratar de convencerlos. Yo les aseguro que fácilmente hubiera conseguido la mitad de los diputados, fácilmente los consigue. Si comienza a llamar a los diputados, pero con esa expulsión lo que hicieron fue profundizar más la herida, ahondar más la herida, ahondar la división de su partido, y ahí están los resultados. Es como le digo, es como que ahorita, por ejemplo, el Central Ejecutivo decidiera expulsar a estos diputados 7, y pues que los va a expulsar. Se fueron para allá y punto, pues, ¿verdad? Se fueron para allá y punto. En el transcurso de los escenarios políticos ahí se va a mirar qué pasa. Pero igual, sentimos que estamos cayendo, porque la gente está preocupada, Gianni Rosenthal. El tema de fondo es ese, que pensábamos que todo estaba tranquilo, pasaron las elecciones todo tranquilo. Lo que queríamos que la presidenta tome posesión, como va a tomar posesión, estamos seguros, próximo jueves, hombre, a trabajar todo el mundo. Ya sin estos sobresaltos, sin todos estos problemas, que no se lo merece Honduras en este momento, hombre. Yo creo que la elección fue un parteaguas y que causó un alivio, un respiro profundo de parte de la población hondureña, y que hubo bastante alegría entre los hondureños porque fue derrotada la dictadura del Partido Nacional. Y volver a caer a esta situación de crisis tan rápido, antes de que tomen posesión, no es conveniente. Y hoy le quiero decir que el Partido Liberal está dispuesto a lograr un entendimiento entre las partes, que nosotros estamos dispuestos a aportar todo lo que podamos para evitar que lleguemos a otra, o que no es que lleguemos porque ya estamos, que estemos en crisis, y que resolvamos esta crisis lo más pronto posible y que haya una sola junta directiva. Correcto. ¿Qué escenarios se plantean de acuerdo a Gianni Rosenthal para solventar la crisis? Pues yo creo que a estas alturas la confrontación es fuerte. Habrá que buscar una integración de las dos juntas directivas, y habrá que ver qué es quién encabezaría esa junta directiva. Creo que ese va a ser uno de los temas fundamentales. Y por supuesto, pues tiene que ser un miembro del Libre o de la Alianza. Y no sé en ese sentido, pues, a qué conclusión puede llegar internamente Libre. Nosotros estamos dispuestos a ayudarles, pero ellos tienen que poner de su parte, porque es Libre quien tiene la división, quien tiene la crisis, y quien encabeza las dos directivas, porque las dos directivas están encabezadas por miembros del Libre, o de la Alianza, mejor dicho. Correcto. O sea que entonces Gianni Rosenthal no le da, entonces, diríamos en este caso, plena validez a la directiva que encabeza Jorge Calix, no obstante que ahí estuvieron la mayoría de los diputados de su partido. Vamos a ver si miramos, compañeros, ahí la planilla que justamente encabeza Jorge Calix, que fue electa ayer allá en Bosques de Zambrano, que por cierto, ahí estuvieron a punto de linchar a varios diputados, los activistas de Libre, que se tomaron parte de la carretera CA5 para evitar que regresaran a la capital. Jorge Calix tuvo que salir en helicóptero de allá de este sector. Entonces le consulto, Gianni dice que debería integrarse integrarse estas dos juntas directivas en una sola, y que el problema sería quién la va a encabezar. Entonces, usted no le da validez a esa directiva que encabeza Jorge Calix, por la cual votaron sus diputados. Perdón, repetime la pregunta. Sí, Gianni Rosenthal entonces está diciendo Gianni que debería haber una unificación de las dos directivas, tanto la que se eligió en Bosques de Zambrano, como la que se eligió aquí en el Congreso, en Tegucigalpa, que debería haber una integración, y que el problema sería quién la va a encabezar, esa directiva. Quiere decir entonces, la pregunta es que Gianni Rosenthal, como presidente del Partido Liberal, no le da validez a esa directiva electa ayer en Bosques de Zambrano con la mayoría de diputados de su partido. No, yo sí le doy validez a la de Zambrano, considero que es la legítima porque tiene 80 votos propietarios. Y si tiene 80 votos propietarios, quiere decir que lo más que puede tener la otra son 48. Y no
puede ser, o sea, es eh, que en una junta directiva, en una votación, perdón, vote cada propietario más su suplente, o vote el propietario o vote el suplente. Eso es como que yo en un partido de fútbol meta los 11 jugadores titulares y meta a jugar también los 11 suplentes contra el otro partido y luego meter 22 jugadores contra 11. Entonces no se vale. Y eso fue lo que ocurrió, lo que hizo Luis Redondo. Él permitió que votaran los suplentes de los mismos propietarios que estaban ahí presentes. Y así llegaron a 90. Imagínense que 90 más 80 son 170 y solo hay 128 propietarios. Entonces, hasta se pasaron. Entonces, en Zambrano todos los que votaron eran propietarios. En Tegucigalpa la mayoría de los que votaron eran suplentes. Correcto. Y justamente por eso lo consulto, porque, bueno, si se supone que ya hubieron, en realidad fueron 79, me dicen, 79 diputados, que por cierto han publicado de ayer ahí la lista con los nombres, las firmas, el número de identidad, los 79 que estuvieron ahí en Bosques de Zambrano, y lo que hubo aquí en el Congreso de Tegucigalpa, ahí en el hemiciclo, estaban los suplentes y obviamente una gran cantidad de activistas del Partido Libre que se tomaron el hemiciclo. Entonces, por eso le consultaba si usted estaba poniendo en duda esta directiva que encabeza Jorge Calix, porque ahí estaban 79 diputados propietarios. Se supone que los suplentes únicamente son para suplir al propietario, pues, como la palabra lo dice, suplente, ¿va? Suplentes. Así que por eso le consultaba, abogado Gianni Rosenthal. O sea, usted entonces le da la validez a esta directiva que encabeza Calix. Sí, sí le doy la validez, pero también dejo firme mi posición en el sentido de que el Partido Liberal siempre buscará el diálogo y siempre buscará la solución a los problemas. El Partido Liberal no está para causar problemas, está para resolver los problemas del país. Y en ese sentido, pues nosotros consideramos que sí tiene que haber un diálogo que encuentre una solución y que haya una sola junta directiva. Bueno, esta es parte de la directiva porque ahí nos aparece Beatriz Valle en este cuadro, que es la secretaria del nuevo Congreso de la República. Hay que decirlo. Más abajo, es que tiene que bajar la cámara. 79 diputados propietarios estuvieron ahí en Bosques de Zambrano. Quiere decir entonces que en el otro Congreso, en el de Luis Redondo, estaban ahí, a ver, 20 y 28, 48, 49 diputados. Bueno, y dependerá o no dependerá Gianni Rosenthal, porque por ejemplo la presidenta electa, ella dice que reconoce a Luis Redondo y que quien va a juramentar es Luis Redondo. A propósito de un paréntesis, el presidente Zelaya había anunciado que la jueza Carla, ¿cuál es el apellido? Carla Romero, creo que es el apellido, si no me equivoco, Dávila, iba a juramentar a la presidenta electa el próximo jueves, pero como ahora en esas redes aquí no se escapa nadie, ¿va? Le cayeron las avispas y le han sacado una de cosas ahí. Mi respeto, ¿va? Ese escenario también lo debe contemplar el presidente Zelaya, ¿va? Y la presidenta electa, pero sobre todo Mel Zelaya, que este escenario de hoy es muy diferente al escenario de 2006, ¿verdad? Antes no estaban estas redes sociales, mira, solo nombraron a esa jueza que le iba a juramentar y le han dicho hasta lo que ganó, y le han sacado documentos y todo, ¿va? Así que ya prácticamente como que ya la batearon, en otras palabras, como se dice, porque ya ayer dijo el señor Mara Castro que quien va a juramentar es Luis Redondo, porque ella reconoce a Luis Redondo. ¿Qué grado de validez tiene esto, Gianni Rosenthal? Usted también es abogado. El hecho de que la presidenta diga que quien va a juramentar es Luis Redondo. Empecemos por recordar lo que dice la Constitución. La Constitución es clara cuando establece que quien toma la promesa de ley, porque no es quien le pone la banda, lo importante es quien le toma la promesa de ley. Quien toma la promesa de ley al presidente electo es el presidente del Congreso. En su defecto, dice la ley, en su defecto quiere decir que si no está. Entonces, en su defecto, lo hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y si este tampoco está, o sea, si en su defecto, entonces lo puede hacer cualquier juez de la República.
pero normalmente se entendería que es un juez de letras o un juez de paz, no un juez de sentencia. Esta es una juez de sentencia. Y efectivamente ha sido cuestionada por sus antecedentes. Aparentemente tiene un sinnúmero de casos en lo que era antes la Inspectoría Nacional de Tribunales, que ahora se llama Supervisión Nacional. Y es lo que han publicado en las redes, todos esos casos que ella tiene. La presidenta electa ya dijo de que ahora le va a imponer la banda y le va a tomar la promesa de ley Luis Redondo, que es a quien ella reconoce como presidente del Congreso. Entonces creo que ya eso deja sin importancia los precedentes de la jueza y si ella puede o no puede juramentar. Correcto. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Tenemos, compañeros, ahí justamente el texto, esa parte de la Constitución de lo que establece sobre el tema de la juramentación el presidente de la República, en este caso una presidenta por primera vez en la historia. El artículo 244 dice: la promesa de ley del presidente y designados de la República será presentada ante el presidente del Congreso Nacional, si éste estuviere reunido, y en su defecto ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En caso, dice, en caso de no poder presentarla ante los funcionarios antes mencionados, o sea, el presidente del Congreso, o en su defecto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, podrá hacerlo, dice la Constitución, ante cualquier juez de letras o de paz de la República. Pero estamos hablando ahí de que en caso, entendemos, Gianni Rosenthal, que ese artículo está ahí, porque sobre todo en aquella época, cuando se pararon esos artículos, Honduras pasaba sumergida en lo que le llamaban las montoneras, eran unos relajos que se armaban, sobre todo un coronel que se llamaba Armando Velázquez Cerrato. Entonces a veces hay presidentes que les tocó andar huyendo, pues allá en Montañado se podían juramentar, ¿verdad?, con un juez. Pero si aquí está el presidente del Congreso y está el presidente de la Corte, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué pasaría si la presidenta electa es juramentada por Luis Redondo, por ejemplo? Bueno, en este caso, deje ahí un momentito, por favor, Correcto. El texto. Dice: ante el presidente del Congreso Nacional, si éste estuviera reunido. Para que el Congreso esté legalmente reunido, tiene que tener quórum, que son la mitad más uno de los diputados, 65 diputados. Y si allá en Zambrano habían 79, entonces acá en Tegucigalpa habían 49, ¿verdad? Entonces el presidente del Congreso, Luis Redondo, si se mantiene esta situación, que ojalá que no va a poder reunir el Congreso, pues porque solo va a tener 49 propietarios. Entonces no estaría reunido legalmente el Congreso porque no estaría establecido el quórum. Y entonces no podría ponerle la banda. Correcto. 79 contra 49. Bueno, sabemos que en este momento ya hay una, sobre todo a nivel de redes, una gran polémica, y yo te lo digo, yo en lo particular me cayeron las avispas cuando pusimos un tuit el viernes ahí, por todas estas cosas que están pasando. Sobre todo yo me refería a la expulsión de los diputados, que pensé que era un craso error de la presidenta electa, que debió haber esperado pues por lo menos unas horas. No es bueno cuando una persona actúa cuando tiene una cabeza caliente, al calor de los impulsos, en ningún sentido, ni siquiera, imagina usted, ni siquiera en las relaciones personales. Cuando usted discute con su esposa, con su esposo, es bueno que usted no le grite, no vaya a hacer nada, que mejor se calme, y ya calmado usted diga, bueno, esta cuestión estuvo así, y voy a hacer esto y esto y esto. Cuando ya esté calmado, pero si usted actúa en base a los impulsos, en base a la emotividad del momento, tenga la certeza que no va a salir bien, no le van a salir bien las cosas. Entonces sentimos que la presidenta Xiomara Castro, con todo el respeto que se merece, actuó bastante apresurada el pasado viernes. Pero bueno, el hecho está en que hemos escuchado a mucha gente, Gianni Rosenthal, hablando de números, 79 diputados que estuvieron en Zambrano contra 49, que dicen que el pueblo le dio un mandato amplio a la presidenta Xiomara Castro, y es correcto. O sea, nunca en la historia ningún presidente electo había sacado 1,000,000
más de 1.700.000 votos. Pero, aquí viene el pero, estamos hablando del nivel presidencial. En el Congreso de la República, solamente la alianza, si supongamos que se llegara, que decidiera unirse el Partido Liberal, sus 22 diputados, con los 44 del Partido Nacional, hacen mayoría ante ese escenario. O sea, que no es del todo cierto el mandato que se le dio, porque lo que hizo el pueblo fue que le dio el mandato a ella como presidenta, pero le dio el mandato a otros para el Congreso de la República, y no digamos para alcaldes. Para alcaldes, tengo aquí un dato, para alcaldes, ¿cuántos alcaldes sacó, por ejemplo, el Partido Liberal? Sacó 96 alcaldes. 96 alcaldes que ven usted. El Partido Nacional, 135. El Pino, 1. Alianza Patriótica, 1. Y Todos Somos Honduras, 1. Y el Partido Liberal, en alianza con Libre, sacaron 6. Y Libre sacó el resto. O sea que anda ahí como un poquito más de 50 alcaldes. ¿Qué es más? 135 alcaldes del Partido Nacional, que es un poquito más de 50 de Libre. ¿Qué es más? 96 alcaldes del Partido Liberal o un poquito más de 50 de Libre. Es como que, por ejemplo, se pusieron a decir, bueno, es que como le dio el mandato el pueblo a Xiomara Castro, también el presidente de Lamón y todo lo que tenga que ver con los alcaldes lo debe hacer un alcalde de Libre. ¿Ah? Si los números no dicen eso. Yanni. Bueno, Armando, sin embargo, nosotros como Central Ejecutivo y también la bancada del Partido Liberal, la bancada ha dicho de que está presta a apoyar los proyectos de la presidenta electa, que, bueno, ya va a ser presidenta en funciones dentro de unos pocos días, ¿verdad? Inclusive, una de las promesas de la presidenta Xiomara Zelaya es que se deroguen las sedes, y el Partido Liberal comparte esa posición. Recordemos que el Partido Liberal, la bancada del Partido Liberal presentó un proyecto de decreto elaborado por Mauricio Villa de Bermúdez y suscrito por todos los diputados del Partido Liberal, en el cual nosotros decidimos o solicitamos que se derogaran las sedes el año pasado. Y luego el Consejo Central Ejecutivo convirtió o elevó a nivel de resolución del Central Ejecutivo ese proyecto de decreto. Ahora, Jorge Cálix ha dicho de que el 25, inmediatamente después de la instalación del Congreso, él va a introducir un proyecto de decreto nuevamente para que se deroguen las sedes. Y la bancada liberal, por lo menos los que estuvieron en Zambrano, me han manifestado que están de acuerdo y que van a votar a favor de derogar las sedes. Entendemos que el Partido Nacional también va a votar a favor de derogar las sedes y asumo yo que pues todos los 50 diputados de Libre y los 10 del PSH van a votar a favor de eso, porque estén o no peleados, pues es una promesa de doña Xiomara, de la presidenta, y en consecuencia pues todos deben de votar a favor. Entonces, y así ayer lo escuchamos a Jorge Cáliz hablar de la ley de secretos, de las reformas al Código Penal, de retroceder a esas reformas al Código Penal, y los diputados del Partido Liberal dijeron que ellos van a apoyar esas reformas. Entonces, prácticamente que lo más importante de la agenda legislativa de Libre, que dicho sea de paso es una agenda legislativa muy agresiva que trae Libre, está siendo respaldada por la bancada liberal en las cosas que han manifestado Jorge Cáliz ayer. Correcto. Correcto. Bueno, ¿qué le diría Yanni Rosenthal a aquellos sectores que continúan criticando al Partido Liberal, que dicen una vez más se ha unido? Tengo unos mensajes aquí que me dicen justamente eso, que otra vez se volvieron a vender, que esos pandoros, que no sé qué, y que otra vez siguen con su alianza nefasta con los cachurecos. ¿Qué le diría Yanni Rosenthal? Mire, el pueblo fue a votar por los diputados, ¿no? Acaban de votar ahorita en noviembre. Los que se vieron reelectos fueron reelectos por el pueblo hondureño. Pero no es que están ahí a la brava. Fue el pueblo que los religió, pues. Ellos representan a ese pueblo. Si fueran pandoros no los hubieran reelegido, ¿no? Entonces, creo que se merecen un poco más de respeto a los diputados. Y si nosotros, como Consejo Central Ejecutivo, no les estamos exigiendo o imponiendo una forma de votar,
pues tampoco creo que el pueblo debería de hacerlo. Ellos fueron electos para representar al pueblo, pero también pues la Constitución establece que que tienen un libre albedrío para decidir su voto y ellos pues están votando como consideran que es lo más correcto para el país. Yo sí creo que es importante que haya una independencia de poderes. Y precisamente una de las cosas que llevó al pueblo hondureño a darle una gran cantidad de votos a la presidenta Xiomara Zelaya es que ella denunciaba constantemente que Juan Orlando Hernández controlaba los tres poderes del Estado. Ella siempre lo dijo no es correcto y tiene razón, no es correcto que un presidente pretenda tener control de los tres poderes porque entonces desaparece la república o el concepto republicano del Estado, que es que hayan tres poderes del Estado independientes. Entonces, pues, tener un Congreso Nacional independiente es sano para Honduras, es sano para la República, para nuestro sistema republicano, es sano para el Estado de Honduras. Y en ese sentido, pues, yo aspiro a que se respete la independencia de los diputados. Y también, dicho sea de paso, que se respete su integridad física, porque sabemos que muchos de ellos sufrieron amenazas ese día. Vimos cómo estaban quemándole sus casas, atentando contra ellos, que eso pues también linda con un delito de sedición. Correcto. Bueno, ese es el otro punto que no hemos hablado, también el hecho de que yo son las cosas que no entiendo, y aunque alguna gente se moleste, es el hecho de que se ha hablado mucho de la necesidad de que en Honduras haya una división de poderes, que se respete la independencia, la autonomía de cada uno de los poderes. ¿Cuáles son los poderes que hay en Honduras? Poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Bueno, una de las mayores críticas que ha habido justamente del Partido Libre y del mismo Salvador Narrala es que el Congreso de la República, el que se fue, encabezado por Mauricio Oliva, era una caja de resonancia del Poder Ejecutivo y que había que acabar con eso. Entonces, lo que yo no entiendo es cómo, si se quería acabar con eso, con que el Congreso siga siendo una caja de resonancia, siga siendo un apéndice, diríamos, del Poder Ejecutivo, hoy se dé todo este pleito justamente porque se quiere continuar bajo ese esquema de que el Congreso sea una caja de resonancia del Poder Ejecutivo. Y al final, pues, las cosas ahora, mire, en el 85 que usted manifestó, una comparación es un poco diferente, ¿verdad? Porque ahorita es un conflicto interno de Libre. Quien se fue a tomar el Congreso ahorita fue el propio Libre. Quien se toma las calles es el propio Libre. Pero ahora ya ganaron, pues que es como que se estuvieran invadiendo ellos solos, ¿va? Entonces, yo creo que nosotros, al final, Armando, queremos contribuir con Honduras y queremos ya salir de toda esta crisis en que hemos vivido durante los últimos 12 años de la dictadura. Y aspiramos a que Libre encabece un periodo de paz, un periodo de transición, un periodo de progreso y desarrollo para Honduras, de prosperidad, de libertad para todos. Y ojalá que el día de hoy, entre el día de hoy y mañana, porque mañana es 25, ¿verdad? Mañana se instala el Congreso en propiedad. Entonces, ojalá que entre hoy y mañana encuentren esa armonía y que se dilucide esto. Y yo repito, pues que el Partido Liberal está presto a contribuir en todo lo que pueda para lograr esa unidad, no solo de ese partido, sino que de todo el país. Correcto. Bueno, es que la situación que está viviendo el país, yo tengo informes de que se han estado reuniendo algunos sectores para ver cómo, suponemos que es para ver cómo acercan a las partes ahí. ¿Y cuáles son las partes? Las partes son del Libre, pues, del mismo Partido Libre. A ver cómo llegan a consensos, cómo llegan a acuerdos. Antes queremos decir, estamos recibiendo llamadas, hoy no vamos a sacar llamadas porque no queremos contribuir aquí a echarle leña al fuego. Los ánimos están demasiado crispados de un lado
y de otro, y creo que como medios responsables no debemos de contribuir a esto. Queremos que la cuestión se calme, lejos de estar echando la leña al fuego, y que llegue el próximo jueves, que tome posesión la presidenta Xiomara Castro, y que se dedique a gobernar, porque es lo que todos pensábamos, que iba a pasar todo tranquilamente, que se iba a elegir el Congreso el 21, el pasado viernes, la directiva provisional, que ayer domingo se iba a elegir la directiva en propiedad, y que ya mañana martes 25 iba a ser la sola instalación del Congreso de la República, y pereré, que eso lo hemos estado repitiendo como loros todos estos días, ya ve, y nadie pensó que iba a pasar esto que acaba de pasar. Lástima, lástima, realmente, como dicen en el pueblo, si no es una cosa, es otra, ¿va? Y no puede ser, y le repito, hay que dejarlo bien claro, esta es una división exclusiva a lo interno del Partido Libre, nada tiene que ver aquí con todo este relajo, los demás partidos políticos, y el Partido Libre está en la obligación, hombre, de solventar esos problemas, sobre todo a través de su máximo líder, el presidente Zelaya, que no pueden tener en vilo todo un país, todo un pueblo, toda una nación por una situación interna de un partido político. Así que ojalá que eso se solvente en las próximas horas, para que vayamos a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro el próximo jueves sin ningún problema. Imagínese usted, esta hora está en peligro la venida de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, que es muy importante para Honduras, tomando en cuenta lo que es Estados Unidos, lo que representa Estados Unidos, el hecho de que la economía de nuestro país es sostenida por las remesas que envían nuestros compatriotas en Estados Unidos. El año pasado enviaron más de 7.000 millones de dólares. Así que esa es la importancia de toda esta situación. No quisiéramos creer que hay otra cuestión de fondo. Y a propósito de eso lo consulto a Yanni Rosenthal. Yanni, ¿qué piensa usted de eso que escribió ayer Beatriz Valle? Anunciando o advirtiendo de que todo lo que se está buscando en este momento es la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente en el país, que se quiere disolver el Congreso de la República para instalar esa constituyente, y es que eso es todo el trasfondo que hay en este momento. Armando, ayer vi que escribió eso y también dijo que se retiraba de las redes por los ataques. Es correcto. Y parte de los ataques que le hacen es de que es una alianza con el Partido Nacional. Y yo en ese sentido, pues yo quiero dejar bien sentado la posición de los diputados liberales. Porque votaron por un diputado de Libre, no fueron a votar por un diputado del Partido Nacional para la presidencia del Congreso. Y si el Partido Nacional fue parte de la votación, no es porque el Partido Liberal los fue a buscar, fue porque alguien más, con toda seguridad que no es del Partido Liberal, fue a buscar los votos de ellos. Entonces nuestra votación fue por Libre, no fue por los cachurecos. Entonces yo quiero dejar eso bien sentado, ¿verdad? Porque no es ninguna alianza con los cachurecos que nosotros tenemos. Votamos por un diputado de Libre. Lo segundo, de la Asamblea Nacional Constituyente, pues he escuchado lo que ella ha manifestado, pero también yo he escuchado a la presidenta electa en campaña manifestar que esa es una de las propuestas y uno de los objetivos de Libre. O sea, no es ningún secreto, ni ninguna sorpresa, ni ninguna cosa de intriga. Ella ha sido amplia y abierta en ese sentido, y ahora pues están llevando a cabo lo que ellos dijeron que iban a hacer. Correcto. Tenemos los, los que votaron por Libre ya sabían que venía la Asamblea Nacional Constituyente, porque ella lo dijo. ¿Cómo así? O sea, Xiomara dijo en las elecciones que iba a ser una Asamblea Nacional Constituyente, que iba a refundar el país, que fue parte de todos sus discursos. Fue clara ella en eso, no es como que es una sorpresa o que abajo están metiendo a la Asamblea Constituyente. Ella lo dijo abiertamente. Y la gente fue a votar a favor de eso. Entonces, entendemos que es parte de las promesas de ley. Correcto. Bueno, de nuevo queremos agradecer a las personas que están queriendo participar vía teléfono, pero decimos de nuevo, no queremos contribuir a echar leña al fuego. Creo que la situación del país en este momento no lo amerita, no se lo merece, porque hay gente que está a favor, gente que está en contra, llaman para insultar
o para insultarse entre ellos mismos, y creo que no es correcto. Como medios responsables queremos, por lo menos por hoy, no sacar llamadas porque está demasiado fresco lo que pasó el fin de semana. Vamos a ver, mire, están los tweets de Beatriz Valle, dice, mire, me despido de las redes advirtiendo al pueblo hondureño que aquí viene disolución de los poderes del Estado. Le repito, lo dice una diputada de nuevo, hablamos del Partido Libre. No lo dice un diputado cachureco, no lo dice un diputado liberal, no lo dice un diputado ni siquiera del Partido Salvador de Honduras, lo dice Beatriz Valle, que ha sido conocida como una mujer muy cercana, muy amiga del expresidente Zelaya. Supuestamente casi que el brazo derecho de Manuel Zelaya Rosales. Decían por ahí inclusive que Beatriz no da un paso si antes no consulta, en política, si antes no consulta con su líder Manuel Zelaya Rosales. Y ve usted lo que dice, me despido de las redes, advirtiendo al pueblo hondureño que aquí viene disolución de los poderes del Estado. Abandonen, dice, el odio y tengan paz. Ojalá podamos detener esto antes de que sea tarde. Efectivamente, dice, yo estaba equivocada. ¿Qué le parece? Y luego dice, y lo dice todavía más claramente, Xiomara Castro y Manuel Zelaya quieren su ANC, Asamblea Nacional Constituyente, en este momento tan inoportuno. Estoy a favor de una ANC, Asamblea Nacional Constituyente, pero no ahora. ¡Qué gran peligro! Yo nunca promoví odio, promoví unidad y reconciliación. Los jueces juzgarán. Que estén bien. Guarden este tuit, hasta pronto, dice ahí, y después emitió un último tuit, dijo que ese será el último, donde responsabiliza inclusive por su seguridad, por su vida, al presidente Zelaya y a doña Xiomara Castro, la presidenta electa, por su seguridad, dice, porque ya no soporta tantos insultos, ataques y toda cuestión, sobre todo a nivel de redes sociales. ¿Yanni? Bueno, pues yo considero que Beatriz es como la diputada o la persona más beligerante de Libre en las redes. Lo ha sido durante varios años. Y que ella decida retirarse de las redes, pues es una pérdida para Libre, ¿verdad? Y para el país también, porque ella ha sido muy contundente en sus posiciones y yo creo que lamentamos que ella decida hacer eso a raíz de las amenazas que está sufriendo. Me imagino que así como vos decís que te cayeron las avispas, a ella también pues le han caído las avispas y por eso decide retirarse, ¿va? Pero ojalá no lo haga, porque realmente es una persona que tiene liderazgo en las redes y es muy contundente en sus posiciones. Con eso, ¿qué pensaría Yanni Rosenthal si efectivamente comienzan a darse pasos, maniobras para instalar en Honduras una asamblea constituyente en este momento? No creo que es el momento para eso. Creo que hay bastantes promesas de campaña que tiene que cumplir la presidenta electa. Y creo que las promesas de campaña tienen prioridad. Hay mucho cambio que hacer en Honduras también. Además, el gobierno no está recibiendo las finanzas públicas en las mejores condiciones. Tiene mucho trabajo que hacer en ese sentido. Hay desempleo, tiene que trabajar en ese sentido. Y creo que la parte política puede esperar y debe darle prioridad al bienestar del pueblo. Y lo que el pueblo quiere es más empleo, mejores ingresos. Y es en eso en que hay que trabajar ahora. Y yo creo que es ahí donde debe enfocarse el gobierno. Y por supuesto que quien fue electa para presidir el país fue doña Xiomara y pues ella sabrá cuáles son sus prioridades y qué va a hacer primero, ¿verdad? Pero del punto de vista del votante, creo que eso es lo conveniente. Correcto. Bueno, mire, yo recuerdo cuando Alberto Fujimori, decidió disolver el Congreso allá en Perú, porque decía justamente todas estas cosas que han pasado en todos lados cuando alguien quiere hacer eso, que el Congreso no le resuelve, que no quiere no quiere acompañar sus programas de gobierno, que el Congreso debilita su estructura o su plataforma de gobierno. Lo mismo hizo Bukele allá en El Salvador.
Y mire, y no siempre se ha desembocado, se ha desembocado en cosas buenas. Yo recuerdo justamente, a mí no se me olvida porque yo estaba en la ciudad de Berlín, en Alemania, y ese día el escritor afamado, Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, que había sido el oponente de Fujimori en las elecciones, o sea, fue el que derrotó a Fujimori en las elecciones, estaba dando una charla justamente en Berlín, y ahí nos dimos cuenta, no se me olvida, fue un 5 de abril, ¿de qué año fue? El 95, por ahí, 94, no recuerdo, cuando Fujimori decidió disolver el Congreso. ¿Ve usted en qué acabó Fujimori al final? Y yo le digo una cuestión, tómeme la palabra, el caso del presidente de El Salvador, Bukele, no va a terminar bien con todo ese sistema que está llevando. Entonces, no sabemos qué es lo que está ocurriendo con esto que denuncia Beatriz Valle. Mire, montar una constituyente, diríamos, ¿para qué? En este momento, si hay tantos problemas en Honduras, los que le toca enfrentar a la presidenta electa, Xiomara Castro. Mire, solo es el tema económico, comenzando por la NE, uy hombre, el tema del desempleo, la pandemia ha dejado más de 500.000 de empleos perdidos. Entiendo que una de las principales metas del nuevo gobierno debe ser recuperar esos empleos por lo menos, ¿verdad? El tema de los problemas sociales que hay en Honduras. La presidenta ha prometido, por ejemplo, subsidiar el combustible, subsidiar la energía eléctrica. ¿De dónde van a echar mano de recursos para eso? En eso entendemos debemos estar trabajando, ¿verdad? Y si en su momento habrá que llamar al pueblo hondureño vía plebiscito, por ejemplo, para que el pueblo diga si está de acuerdo con una constituyente, hombre, habrá el momento. Habrá el momento, digo yo, un par de años o en el tercer año del gobierno de la presidenta Castro, cuando ya la cuestión esté más equiparada, cuando ya la economía haya alcanzado por lo menos un poco la altura de crucero. Pero en este momento de entrada, estar con eso nos parece que no es nada, no es atinado en lo absoluto. No es atinado en lo absoluto y lo que están haciendo es crear una crisis que, hombre, no se lo merece Honduras, no se lo merece el país, que tan temprano estemos sumidos en esta situación, Gianni Rosenthal. Pues, Armando, en ese tema me voy a abstener de comentar, porque ella es quien fue electa, ¿verdad? Y con bastantes votos. Y nosotros respetamos eso. Y, por supuesto, el Partido Liberal fue el primer partido que reconoció el triunfo de Libre. Y nosotros, eh, ya te acabo de decir mi posición, de lo que yo creo que se debería hacer primero, pero pues ella es la que está electa y ella sabrá lo que ella considera que es importante. También hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Que la popularidad de la presidenta electa ahora es muy alta y es posible que ellos consideren que este es el momento para llevar a cabo la Asamblea Nacional Constituyente antes de que vaya a bajar esa popularidad, y en ese sentido, pues, por eso estén enfocados a eso ahora, porque ahora tienen el respaldo del pueblo. Entonces, creo que desde el punto de vista de ellos, pues, es posible que los estén analizando tal como yo te lo estoy diciendo ahora. Correcto. Tengo un mensaje que me dice que la solución a esta crisis la debe plantear la Corte Suprema de Justicia. ¿La Corte por qué? No, No. no, Armando, mira. Sí, efectivamente, la Corte Suprema de Justicia tiene las atribuciones y la Corte tendría que decir cuál de las dos juntas directivas es la que vale. Esa es una solución legal, pero no va a resolver el problema político. Tiene que haber una salida política a este problema. Y yo no creo que sea prudente ni siquiera que la Corte se manifieste, porque más leña al fuego le va a echar, así usando tus propias palabras. Ahora lo que corresponde es que los líderes de los partidos políticos se sienten entre ellos y se pongan de acuerdo y eviten que continúe esta crisis, y que lo que le causó alegría al pueblo, que es la salida del Partido Nacional y que se veía como un cambio y un periodo con un futuro próspero para Honduras, un periodo presidencial nuevo, no se destruya de entrada, y que más bien volvamos a encarrilar esto, y que le demos todo el espacio y todas las oportunidades a Libre y a la presidenta Xiomara Zelaya de poder presidir en un ambiente de paz y tranquilidad y armonía nacional. Correcto.
Correcto. Bueno, eh, y ese tema justamente concuerda con lo que ha pasado en otras crisis. Miren, en el 2009 yo recuerdo se intentó bajo todos los medios una solución política al problema. No se pudo al final, pero tiene que ser una solución política. En el 2000, en 1985, ahí sí fue una salida política. Se logró al final, violando la Constitución, pero se logró. Dijeron, vamos a violar la Constitución esta única vez, pero vamos a solventar este problema. ¿Qué pasó? Se creó esa que le llamaban opción B, que consistió en que el Partido Liberal, porque el problema del conflicto era el Partido Liberal, así como hoy es del Partido Libre, que el Partido Liberal fuera a elecciones primarias de manera simultánea a las generales y que aquel candidato que sacara más votos, si sumados esos votos le ganaban al Partido Nacional, pues ese iba a ser el presidente y fue lo que pasó. El que sacó más votos en la sumatoria fue José Azcona. Sacó más votos en la sumatoria de votos de todos los candidatos liberales y le ganó Callejas, aunque el candidato más votado a manera individual fue Callejas. Pero como estaba ese acuerdo político que dijeron que el presidente iba a hacer que sacara más votos, y ahí fue efectivamente un acuerdo político, que es lo que podía hoy, que podría hoy encontrar una salida a este problema. es que a mí me da risa, ¿sabe por qué? Imagínense, hombre, de nuevo decimos, no hemos ni tomado posesión todavía, no comenzó el nuevo gobierno, estamos en este cachimbeo, Yanni. No, hombre. En aquel momento, Ah, vale la pena recordar también que Callejas respetó el pacto, a pesar de que él era el más votado. Y eso le brindó a él muchos dividendos políticos, porque 4 años después fue electo con una gran cantidad de votos, un triunfo arrollador, en buena parte porque cumplió con su palabra y respetó lo que se había acordado con la opción B. aló. Bueno, es correcto, Yanni, es correcto. Estamos con eso. ¿Qué dice ese acuerdo? Bueno, ese acuerdo es un acuerdo ejemplar y yo me acuerdo bien porque recordemos que la Ascona era la alianza Ascona-Alipo o Alipo-Ascona y mi padre era parte de la Alipo, ¿va? Era de los líderes de la Alipo junto con don Edmond Bográn, don Jorge Hueso Arias y los Reina y hicieron la alianza con Ascona, que era del rodismo. Y, y entonces me acuerdo bien de la opción B. Me acuerdo que fueron políticos que al final pues les interesó el futuro de Honduras y que encontraron una solución platicada y negociada para que no hubiera una crisis en Honduras. Es más, precisamente esa alianza Alipo-Ascona llevaba de cuarto diputado en Olancho a un joven en aquel momento que se llamaba Manuel Zelaya Rosales. Y ahí inició la carrera política de Mel Zelaya. Salió electo diputado por la Alianza Lipo-Ascona como parte de ese pacto de la opción B. Y pues ha pasado mucho tiempo de aquello, casi 40 años, pero es una lección que es bueno que vos la recordés ahorita y qué bueno que se la has dicho a los televidentes, porque demuestra que cuando los políticos quieren Honduras y quieren una solución negociada, pues se puede lograr. Y hoy, pues, eso es lo que corresponde. Que Correcto. hoy y mañana estos políticos lleguen a un consenso y eviten una crisis. Correcto. Acabo de hablar hace un momento, ahorita con el presidente Zelaya, a quien saludamos, a nuestro amigo el presidente Zelaya, que me dice que sigue mal de la garganta, Yanni. Yo le que tome jengibre, ¿va? Mucho jengibre con limoncito, con miel, bueno eso para la garganta. Aparentemente producto del COVID que tuvo, ¿va? Que alguna gente que no lo creía, si estuvo con COVID, hombre, el presidente. Por eso ha estado ausente de varias cosas, porque todavía sigue mal de la garganta, no quiere hablar públicamente y le respetamos, obviamente está en todo su derecho, pero sí se encuentra tranquilo y sereno, como decía Soso Córdoba, tranquilo y sereno, esperando a ver qué pasa, que los políticos, hombre, perfectamente pueden encontrar avenidas de entendimiento, puentes de entendimiento, como le encanta decir a Mauricio Oliva. Aquí la gente insiste, tengo un mensaje aquí que me dice, el Partido Liberal está unido, dice, pero con los nacionalistas, con Mario Segura, ¿qué le parece?
Pues le voy a repetir lo que le dije hace un momento, Armando. El Partido Liberal no votó por un miembro del Partido Nacional para presidir el Congreso. Es más, el Partido Liberal rechazó un ofrecimiento que tenía, que era que se eligiera un presidente liberal con los 44 votos del Partido Nacional y los 22 del Partido Liberal. Suman 66, ¿va? Correcto. Que eran suficientes para elegir un presidente liberal del Congreso. Pero imagínese usted que si nosotros, votando por un miembro del Libre, se ha causado esta crisis, ¿qué tal que hubiéramos elegido un presidente liberal? Ya le hubieran pegado fuego al Congreso. Entonces, creo que fue prudente la bancada en rechazar esa propuesta, ese ofrecimiento, y en rechazar una alianza con el Partido Nacional. La alianza que hizo el Partido Liberal fue con un sector de Libre, no fue con el Partido Nacional. Correcto. Y esos escenarios, es que, mire, hay que decir que la gente entiende estos escenarios en política es bien complicado, la gente solo ve el hecho de que la presidenta Xiomara Castro, y eso es correcto, ha sido la más votada en la historia, ¿eh? 1.700.000, más todavía de votos, y esto es indiscutible. El mandato es indiscutible. Pero aquí en lo particular decimos, es el mandato para el Poder Ejecutivo. El pueblo le dio una gran cantidad de diputados. Ese mismo pueblo que votó por Xiomara Castro dijo, vamos a votar mejor por otros, para diputados, y solo votó, en el caso de Narrala, entendemos que ese es el problema también, que pensaron que iba a sacar más diputados. Imagínate que hubiera sacado 30 diputados Narrala, por lo menos 50 el tuvieron 80, solo conseguirían 6 votos y tuvieran la mayoría absoluta, pero no fue así. El pueblo dijo, mejor voto para alcaldes y para diputados, voto por otros partidos, y fue lo que hizo, ¿eh? Y creo que muchas veces la gente no comprende esto, no entiende, y no tiene por qué entenderlo, pues la gente opina y punto. Pero imagínese usted, veamos un escenario, ¿qué tal que el Partido Liberal se hubiera unido con el Partido Nacional? Hacían 66 votos, con solo eso tenían para elegir la Corte Suprema el nuevo Congreso Nacional, sin ningún problema. Ya podría estar aliado ahí, los 50 diputados de Libre ahí hechos un nudo, y los 10 de Narala solo hacen 60. ¿Ah? ¿Y qué tal las bisagras, por ejemplo, del PAC y la DC, también se hubieran votado en esta alianza, Partido Liberal, Partido Nacional? 68 votos. Y eso es válido. Así que mire, el Congreso es un tema aparte. Es un tema aparte. Sin embargo, no lo hicieron. Que es lo que está destacando en este momento. No lo hicieron, pero pudieron haberlo hecho. Ajá, no lo hicieron. Y aún así les cayeron las avispas a ustedes. ¿Ah? O sea que si enchuta pierden y no también, ¿va? Ah. Nosotros sí, efectivamente, tuvimos la propuesta, y la bancada liberal me dijo, mira, nos están proponiendo esto, y yo les dije, ¿y ustedes qué opinan? Y me dijeron, no queremos, nosotros queremos elegir uno de Libre, ya lo dijo el Central Ejecutivo el 9 de diciembre, y vamos a respetar esa posición, y así se hizo. Correcto. Bueno, es que también yo no entiendo, yo te lo digo honestamente, no sé qué ha estado pasando, porque si las elecciones fueron el 28 de noviembre, quedaron casi 2 meses exactamente para la transición. Hombre, en todo este tiempo, si bien sabían, tanto en el Partido Salvador de Honduras como en el Partido Libre, que muchos diputados no digieren a Luis Redondo, por la razón que sea, no vamos a entrar en eso ya, ¿verdad? Por la razón que sea, pero decían, nosotros no queremos votar por Luis Redondo. Hombre, lo lógico es que si se quería darles el cumplimiento de ese acuerdo que dicen que el candidato iba a ser Luis Redondo, hubo tiempo de sobra para poder haber cabildeado esos votos en el Partido Liberal o en otra bancada y conseguir los 65, solo son 65 votos, hombre. ¿Cuánto le faltaban? A los del Partido Libre y Salvador Honduras, 5 votos. Y habían unos del Partido Liberal ahí, por lo menos unos 3, 4 fijos. Los demás fue que desertaron el fin de semana. Tenía por lo menos 63 votos, le faltaban conseguir 2 votos. Yo creo que en 2 meses no haber podido conseguir esos 2 votos es algo inaudito. O sea, yo por eso digo, no entiendo. Por eso es que alguna gente como que le da mala espina, ¿va? Que si es que algo ha habido ahí, porque tiempo hubo de sobra para amarrar esa elección
del señor Luis Redondo como nuevo presidente del Congreso sin que se diera todo este relajo que se ha dado? Bueno, pues yo pienso que sí, efectivamente tuvieron tiempo. Y nosotros, pues, también nos causó extrañeza que no aprovecharan ese tiempo. Y es posible que consideraran que no, que al final tal vez Calix no iba a poder tener los votos o algo, no sé, o no se iba a atrever a hacer la elección. Pero, pues, Calix demostró que es un político muy hábil, muy ágil también. Se movió. Un día le voy a contar algo. Como en el 2008, cuando yo renuncié a ser ministro de la presidencia, precisamente del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Entonces, me encontré el presidente Maduro en una reunión. Y me dijo Maduro, ay, te vas a lanzar, me dice, para presidente de la República. Entonces yo le dije, si me apoyara Mel y los ministros, me lanzo. Y entonces él me dijo, que no es así, me dice. El que quiere pescado, que se moje aquel que dijimos. Hay que trabajar duro. Olvídate de que porque un presidente o porque un ministro te va a apoyar. Tienes que hacer tu campaña vos. Y fue un buen consejo. Y eso ocurrió ahora, ¿verdad? O sea, Luis Redondo nos movió, pues. A nosotros nos vino a buscar hasta el jueves a las 9 de la noche. Y por cierto que nosotros, yo puse un tweet desde la 1 de la tarde, que estábamos dispuestos al diálogo. Y unos minutos después me habló Russell, y que ha sido muy amigo mío Russell, ¿verdad? Fue inclusive abogado de mi papá y todo, y todo Honduras sabe que yo tengo una buena relación con Russell. Y yo le dije, sí, hermano, estamos dispuestos a hablar, venga. Entonces me vamos a ir. Y se fue a buscar a Redondo y yo no sé qué pasó, pero llegaron ahí al hotel donde estábamos reunidos nosotros, casi hasta el filo de las 10 de la noche. Entonces, no sé, pues vi mucho más agilidad del grupo de Calix, son más pilas, ¿va? Que Redondo, que no se puso las pilas. Y en política hay que andar vivo, igual que en los negocios y que en la, digamos ustedes que son un canal de televisión, que son reporteros, el que anda más pilas es el que se lleva la primicia, ¿verdad? En las noticias. Entonces, en todo hay que andar vivo. Eso es correcto. Por eso yo digo, a mí me extraña porque que yo sepa estos 2 meses, hablamos de 2 meses, no hicieron absolutamente nada para amarrar la elección de Luis Redondo como presidente del Congreso. El mismo Luis Redondo tuvo que haberse movido para conseguir esos diputados que le faltaban. Inclusive eso hubiera alentado a los diputados de Libre a decir, bueno, se está moviendo, pero aparentemente creyeron que todo iba a depender de ese acuerdo. En política así no son las cosas, en política la gente tiene que trabajar, ¿va? Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos con la parte final, con Gianni Rosenthal, ya para el cierre. Gianni Rosenthal, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, ex candidato a la presidencia, luego de todo este relajo que se ha dado, desgraciadamente, decimos desgraciadamente, y lo subrayamos desgraciadamente, porque nadie quiere que pasen estas cosas. Lo que estamos anhelando es que la presidenta electa, Xiomara Castro, que es nuestra presidenta, porque es la presidenta de todos los hondureños, hombre, tome posesión el próximo jueves y comience a trabajar para enfrentar todos estos problemas que vive Honduras, sin todos estos exabruptos, estos zipizapes, que todo se trabaje con normalidad. Todos los sectores en Honduras estamos en la obligación de apoyar a Xiomara Castro, porque va a encontrar un país bastante deshecho, un país, si bien no en ruinas, pero con muchos problemas por resolver, y de remate le dejan esa babosada, mire usted, de estos ministros despachándose con prestaciones, qué bárbaros estos, ¿va? Como que estuvieran muriendo de hambre. Mire, en lugar de pensar en una aseadora, en un vigilante, en un chofer que tiene años de trabajar, han estado 12 años trabajando con el Partido Nacional y decir, hombre, a esto los van a despedir, dejémosles algo ahí, en que sea vía prestaciones, algo para que se sustenten todos estos meses, un tiempo por lo menos, ¿verdad? No, los ministros, dicen que al ministro de Educación, Arnaldo Hueso, ya le dieron, mire, su marmaja, ¿va? Su marmaja, y encima de eso denunciamos acá el viernes, que la actual directora del SAR, Miriam Guzmán, y el actual ministro, oiga bien usted, el ministro general del gobierno, Carlos Madero, que era ministro del Trabajo,
el principal o el hombre con el rango más alto, diríamos, a nivel de ministros, también prestaciones. Ah, y lo nombraron por 4 años más. ¿Cómo se les ocurre que le van a encaramar al nuevo gobierno, del color que sea? No digamos en este caso del Partido Libre, le van a encaramar a Xiomara Castro ahí 2 ministros. Ya habían nombrado al señor, ¿cómo se llama? El que daba la hora ahí y que aparecía en todas las cadenas, ¿cómo se llama? Francis Contreras, correcto, que aparecía las 8, decía que no sé qué, no sé cuánto, y comenzaba a hacer un gran show ahí, dando a conocer los casos de COVID, ¿va? Se lo encaramaron al nuevo gobierno como director del ARSA, se llama, Agencia Reguladora de Sanidad, por 5 años. Y luego también dejan a Miriam Guzmán nombrada por no sé en qué cosa ahí, por 4 años. Y luego ahora el ministro, no estamos hablando en contra, ojo, de Miriam Guzmán, creo que ha hecho un buen trabajo como funcionario de gobierno, pero no es correcto, hombre, no es correcto, esas cosas no le puede encaramar a Xiomara Castro ningún nombramiento. Ya, mira, a partir del próximo jueves, Xiomara Castro está en la facultad de nombrar a todos los funcionarios. No es correcto eso que están haciendo. Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos aquí con ya la parte final con nuestro invitado de hoy, Yanni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Por cierto, ese nombre Benjamín es bien común, ¿sabe usted? Entre los judíos, bastante común allá en Israel. Usted va a ir ahí, va a encontrar, es como Juan, es como decir Juan aquí. Medio mundo se llama Benjamín. Bueno, el ministro que se acaba de ir, ahí se llamaba Benjamín Netanyahu. Estamos de regreso aquí en el personaje de hoy y en la parte final con Yanni Rosenthal. Antes un mensaje ve usted. Aquí me escribe el profesor Eulogio Chávez, conocido dirigente magisterial, expresidente del COPEN. Dice: el Partido Liberal vota por Jorge Calix porque Calix era el candidato del Partido Nacional. Yanni, el pueblo pasa informado, dice aquí Eulogio Chávez. Otro mensaje dice: licenciado, ¿por qué los liberales se ponen de acuerdo con los nacionalistas sabiendo que ellos están manchados? Hechor y consentidor, pena igual. Pensamos que los liberales seríamos la diferencia. Me dice acá. ¿Qué le parece, don Yanni Rosenthal? Bueno, Armando, si nosotros nos hubiéramos aliado con el Partido Nacional, entonces tuviéramos un presidente del Congreso Nacional liberal, porque eso es lo que sería una alianza liberal nacionalista, ¿verdad? Sin embargo, nosotros con quien hicimos acuerdo fue con Libre, con un aspirante a presidente del Congreso de Libre, que es Jorge Calix, tal como lo habíamos prometido en nuestro comunicado del 9 de diciembre. Si Jorge Calix, o si alguien, otra persona, ya no sé quién, o si los nacionalistas de su propia decisión decidieron votar por Jorge Calix, ya es cosa de ellos. Pero nosotros no tenemos ninguna plática con los nacionalistas. Con quien tenemos la plática es con Jorge y con Beatriz, nuestros diputados con ellos que han estado hablando. Y elegimos un miembro de Libre. Lo que pasa es que es un miembro de Libre, que hay un sector de Libre que no lo quiere, quieren a otro. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Pero los dos presidentes que hay en el Congreso, uno es de Libre y uno es del PSH. O sea, los dos son de la alianza, pues no son ninguno del Partido Liberal. Y el Partido Liberal no tiene ninguna alianza con el Partido Nacional. Entonces yo quiero repudiar y rechazar esa infamia de esas declaraciones o de esos señalamientos. Nosotros no tenemos ningún acuerdo con el Partido Nacional. Correcto. Bueno, hablando un poco también de lo que decíamos hace un momento previo a la pausa, de esta situación que vive el país, que debería tener muy preocupada a la presidenta electa. Ve usted estos nombramientos que decíamos que no es correcto lo que han hecho. Primero, el tema de las prestaciones laborales para personal excluido, que dice personal excluido, que dice la ley del servicio civil. Hombre, estos son cargos de confianza, Mire usted lo que tenemos en pantalla. Acabas de nombrar ahí la directora del SAR, que es el Servicio de Administración de Rentas, la abogada Miriam Guzmán. La han dejado ya nombrada como directora del Banco Central. Mire cuál va a ser su salario. ¿Qué le parece? Oiga, ¿y cómo puedo hacer yo para conseguir una chamba de esas? ¿Ah?
Sí, hombre, yo veo que esos directores no hacen nada. Ya te vi que andaba una corbata roja Sí. y una correa del reloj roja ahí, como Hombre, una ¿qué tengo que indirecta. hacer? Aconsejame, Yanni, ¿qué tengo que hacer para que la Xiomara Castro me nombre uno de los cargos? Mire, 251.422 lempiras por hacer nada, señor directores. Mire, porque hay un director, hay un presidente, perdón, en el Banco Central, que es el señor, en este momento, Wilfredo Cerrato. La presidenta Xiomara va a nombrar a otro presidente. Ese tiene un salario aparte, ¿va? Estos son directores que forman parte de una especie como de junta directiva del banco, que los llaman ahí para preguntarles tonterías, va, que estén de acuerdo que emitan un billete de 1.000, que si esto, si lo otro, porque las otras decisiones también a nivel de la banca la CNBS, que es la Comisión Nacional de Quiebrabancos y Seguros, ¿va? Esa es otra. Pero son otros, mire, esos comisionados de la Comisión de Quiebrabancos y Seguros ganan un salario. Hombre, ¿cómo podemos hacer para que nos recomienden ahí? Mire, 251.422 ranas, jodido. Estamos hablando más de un cuarto de millón. O sea que en 4 meses usted gana más de 1 millón, fíjese. ¿Y Con, cuántos meses de sueldo es que pagan en el Banco Central? ah, Que ahí ¿cuánto? en el Banco Central no solo hay treceavo y catorceavo, hay más meses que dan por unas conquistas ahí Uy, del hombre, ni quiera sindicato. Dios. Entonces pagan más de 14 meses de sueldo al año. Y hay seguro médico, todas esas babosadas, ¿va? Seguro médico, hay permanencia. Y me parece a mí que no es correcto, hombre, que el Vacaciones actual... pagadas Ah, y vacaciones pagadas. sí, hombre, no es correcto que el actual gobierno le esté dejando estos nombramientos, el de Miriam Guzmán, a la presidenta Xiomara Castro, porque ya se van, pues tienen que dejarle libertad ya que ella ponga director a quien sea, a quien quiera poner, ¿verdad? Igual el caso del señor Francisco Contreras, que lo están dejando ahí como por 4 o 5 años en el ARSA, nombrado en el ARSA. Y luego el señor Carlos Madero también nombrado ahí, en una cuestión ahí como por 5 o 4 años. No es correcto, no es correcto eso. Pero bueno, así que así están las cosas. Eh, Aquí me dicen mensajes todavía, dice Yanni no acepta que están unidos con los nacionalistas. Bueno, el tema de fondo es que se ha electo a Jorge Calix, presidente del Congreso, y la presidenta electa no lo reconoce a Luis Redondo como nuevo presidente del Congreso. Y en la parte final, abogado Yanni Rosenthal, ¿en qué va a terminar todo esto? Dígame usted. Eso nadie lo sabe, pero aspiramos a que en el transcurso del día de hoy pueda haber un consenso, un diálogo, que todas las partes cedan un poco. Tiene que, en política, nunca nadie logra todo lo que quiere. Y tiene que haber un consenso, todo el mundo ceder un poquito y poder llegar a un arreglo que sea satisfactorio para el pueblo de Honduras, que sea beneficioso para el pueblo de Honduras y que elimine esta crisis y esta situación de incertidumbre en que nos encontramos esta mañana. Correcto. Bueno, muchas gracias, señor presidente del Partido Liberal, del Central Ejecutivo. Ante toda esta situación que estamos viviendo, que ojalá que todo el mundo quiere, porque no desemboque en otra situación parecida a la del 2009. Solo le consulto finalmente, ¿qué llamado le haría a la presidenta electa y al coordinador general del Libre, Manuel Zelaya Rosales, ante la división de su partido, que nos está llevando de encuentro a todos? Pues nadie puede decir, ¿y qué le importa ya ni lo que pasa en Libre? No, el problema es que nos están llevando de encuentro a todos, ¿va? Y al país con esta situación. Pues a la presidenta electa, al expresidente Zelaya, a Jorge Calix, en lo que el Partido Liberal pueda contribuir a encontrar una solución, a ser posiblemente un amable componedor, a ayudar a que haya un diálogo, el Partido Liberal está presto a contribuir y estamos dispuestos a ayudarles a que tengan unidad para el bien del pueblo de Honduras. Y solo consulto, sí, para el cierre, alguien me decía a mí que el presidente Zelaya, más que todo, como coordinador de Libre, está muy interesado como en terminar de absorber al Partido Liberal, como que el Partido Liberal desaparezca, pues. ¿Qué sabe usted de esto? Como quien dice, darle el tiro de gracia al Partido Liberal. Bueno, Libre se ha nutrido del Partido Liberal, ¿verdad? Creció a costilla del Partido Liberal.
y surgió del partido y una buena parte de los miembros de Libre eran liberales. Por eso es que los conozco yo, por eso mi relación con Russell, porque los dos éramos liberales. Y por eso mi relación con muchos de ellos, bueno, con el propio presidente Zelaya. Y el presidente Zelaya era el presidente de la República en representación del Partido Liberal y yo era el ministro, su ministro, en representación del Partido Liberal también. Entonces, sí, efectivamente, en la medida que Libre crece, absorbe parte del Partido Liberal. Y nosotros, pues parte de mi función es hacer crecer nuevamente el Partido Liberal. Estoy trabajando en eso. Precisamente el viernes pasado tuvimos una jornada de planificación estratégica con toda la bancada y todo el central ejecutivo y los presidentes de los consejos departamentales para poder comenzar a reconstruir el Partido Liberal. Y entonces, nosotros estamos enfocados a eso precisamente. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué pasa con toda esta situación en nuestra política vernácula con todo este relajo. Muchas gracias, Yanni. Gracias a ti, Armando. Fuerte abrazo. Muchas gracias por la oportunidad y por el espacio y un saludo para todos los televidentes de CHTV. Perfecto, muchas gracias. Un saludo a la afición, como dicen. Gracias a Yanni Rosenthal, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, ex candidato a la presidencia de la República, con nosotros esta mañana aquí en CHTV, en el personaje de hoy, hablando de toda esta situación lamentable que se ha dado ayer domingo, un día, hombre, de descanso. ¿Sabe usted? El domingo ese es el Día del Señor. Y se dio todo ese relajo ayer. Comenzamos desde el viernes, ¿verdad? Desde el viernes. Yo, en lo particular, como ciudadano hondureño, como periodista, como un hondureño más de los casi 10 millones que creo que ya casi habemos en Honduras, hombre, pedirle a la presidenta Xiomara Castro y al presidente Manuel Zelaya que se sienten a platicar con sus diputados. Son 50 diputados, expulsaron a esos diputados, yo insisto en que no fue bueno, que fue una decisión apresurada. Dialoguen, unan a su partido, la presidenta lo va a ocupar. A partir del próximo jueves que agarra las riendas, mire, yo le voy a decir algo, en unos 3 meses, 6 meses por mucho, y creo que me estoy alargando, al Partido Libre en el poder le van a comenzar a dar de beber de su misma medicina, a través de las redes sociales. El escenario que vivimos hoy no es en lo absoluto parecido al escenario que había en el 2006, cuando gobernó la primera vez el presidente Zelaya. Era un escenario completamente distinto. El presidente Maduro le había dejado la mesa servida. Hoy es todo lo contrario. Además de eso, había cantidad de recursos que Honduras había obtenido a través de la condonación de la deuda y de la iniciativa hippie que le llamaba de los países altamente endeudados. Y se creó lo que se conoció como la ERP, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza. Había gran cantidad de dinero ahí que Honduras dejó de pagar a la deuda externa. A cambio le dijeron de que invirtiera esos fondos en combatir la pobreza. El presidente Zelaya, por ejemplo, dijo, le aumentamos salarios a los policías, le aumentamos salarios a los 2 maestros, porque eso, dijo, es combatir la pobreza. Pero habían esos recursos, hoy no hay esos recursos. Pero quizás, estaba también el señor Hugo Chávez con vida, estaba Petrocaribe, estaba lo del ALBA y estaba el precio del petróleo abundante. Estaba la fiesta de los dólares con el petróleo, porque el petróleo estaba en su mejor esplendor. Hoy es todo lo contrario. Pero quizás el problema más grande que va a enfrentar el presidente Zelaya y la presidenta electa Xiomara Castro, ¿sabe cuál va a ser? Ese tema de las redes sociales. Ahí nunca queda bien usted. Nunca queda bien usted. Fíjese que ya no han comenzado ni el gobierno y mire ese pleito que se tienen ahí a través de redes sociales, al grado que Beatriz Valle mejor anunció ayer que se retira de las redes sociales. Pues entonces, mire, hoy todavía, hasta el próximo jueves, se va a seguir hablando de Juan Orlando. Ahí estaban anoche, va a reenviar una cuestión que envió esta diputada creo que es de California, una guatemalteca, que se llama, ¿cómo se llama esta señora? Gutiérrez, creo que ha pedido qué. Bueno, la diputada guatemalteca, que es diputada allá en California, Norma Torres, que va a pedir la extradición, que no sé qué, que no sé cuánto, de Juan Orlando. Mire, son 434 diputados en el Congreso de Estados Unidos. En el Senado son 100 senadores. Y una cosa que digo una diputada acá, lo hacen un escándalo porque les conviene, pero le repito, ya a partir del próximo jueves, que ya toma posesión Xiomara Castro, ya Juan Orlando pasa a ser el expresidente. Ya pasa a ser, mire, pasa a un nivel igual al del expresidente Zelaya, igual al de Pepe Lobo, igual al de Ricardo Maduro, igual al de Carlos Flores. Pasan igual.
hablan del expresidente, ¿verdad? Y ya la gente poco a poco va a comenzar a sumarse, a poner los ojos, a fijar la vista en el nuevo gobierno. Y cuando pasan los 100 días, famosos 100 días, 3 meses y 10 días, la gente va a comenzar a exigir resultados en los diferentes campos, en la economía, en el combate de la pobreza, en el combate de la corrupción, en el combate de la inseguridad, a estos altos grados, niveles de inseguridad que hemos llegado. Aquí hubo un gobierno, recuerdo yo, que se llevó los 4 años, ¿sabe usted? Culpando al que se fue. Todavía iban a entregar la banda, iban a devolver la banda en el estadio, y cuando iban a entregar la banda ya los entrevistaron y dijeron, es que el gobierno anterior, o sea, hasta el último día estuvieron echando de la culpa al gobierno que se fue. Hoy las redes sociales no aguantan eso, que comiencen a echar de la culpa que se fue. Ahí van a atacar, sin piedad, sin misericordia, porque así actúan las redes ahora. Es un elemento que antes no estaba. Entonces tendrán que lidiar con eso. Por eso decimos, lo más importante también es unificar, unir a la familia hondureña. Y para unir a la familia hondureña hay que comenzar uniendo al partido de gobierno, al Partido Libre. Hombre, creo que todavía está a tiempo la presidenta Xiomara Castro de recapacitar. Esa expulsión todavía no está en firme, porque entendemos que la debe secundar, ratificar una asamblea del Partido Libre, hombre, y hablar con esos diputados para que regresen al Partido Libre. Y como dicen colorín colorado, que aquí no ha pasado nada, pero deben hacer algo para comenzar a gobernar con tranquilidad la presidenta Xiomara Castro a partir del jueves. Les repito, los escenarios hoy son totalmente distintos. Esas redes sociales la van a tener chineada ahí, no la van a dejar gobernar, porque hoy se revierte. Ve usted el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, con el presidente Biden. Llegó con una gran popularidad. Allá supuestamente nadie quería a Donald Trump, querían que se fuera, así como decían aquí, ¿cómo se llama? Es para afuera que vas, y se van, y no sé qué. Hoy ve usted los niveles de popularidad del presidente Biden, se han venido a pique, y no ha cumplido ni siquiera un año. El año, no, sí la acaba de cumplir, perdón, lo cumplió ahorita el 20 de enero, cumplió su primer año. Pero sus niveles de popularidad se han venido a pique, se han venido abajo, se han derrumbado. Porque la gente ahora no tolera nada en esas redes. Por eso le decimos a la presidenta Castro que mejor trabaje de momento, tiene tiempo todavía aquí al jueves, que se reúna con esos diputados, que los llame a su casa uno por uno ahí, con los que expulsaron. Trate primero de unir a su partido para que luego trate de unir a toda la sociedad, los diferentes sectores de sociedad civil, gremios, políticos, empresas privadas, alrededor de un proyecto. No es que se van a hacer libres todos estos sectores. No es que van a declarar su militancia en el Partido Libre. No, estamos hablando de apoyar el proyecto de país que nos va a presentar la presidenta Xiomara Castro el próximo jueves, para que entre todos juntos saquemos a Honduras adelante. Eso es lo que debemos hacer en este momento histórico que vive nuestra patria. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos con más información, antes de estar